Motito lista, estacionada. Estamos listos con ropa deportiva, ya son las 9 de la mañana y estamos aquí listos para hacer ejercicio. Nos invitaron, Amanda nos invitó a dar una clasecita de Body Attack acá en el Parque Schneider en Copiapó. Vamos a hacer media hora de zumba con ella y luego media horita de Body Attack. Así que venimos con mucha energía. Venimos desde Caldera, así que nos levantamos muy temprano. Amun también viene con nosotros. Siempre. Obvio, siempre. Y Everson todo cargado. Y yo grabando. Siempre, también siempre. Llevan años entrenando cuerpo y almas. Hoy siguen en movimiento, manteniendo sus clases activas en forma online, mientras expanden el viaje hacia nuevas rutas, culturas y aventuras que quieren contar con el corazón abierto. Viajan con amor, no solo por amor, sino también para mostrar que es posible vivir grandes aventuras con una mascota. ¿Es posible o no es posible? Ellos nos demuestran que sí, es posible. Compartiendo espacios donde las 4 patitas son parte esencial del viaje. Si desean apoyar con su proyecto, lo pueden hacer siguiéndolos, reaccionando en sus redes sociales y en su canal de YouTube como Moto Aventura de 3. Muchas gracias por venir a apoyar esta linda actividad. Los chiquillos van a compartir también una de las disciplinas que ellos hacen. Vamos a comenzar con Zumba. El mejor ánimo, las mejores vibras, las mejores energías para poder compartir y pasar esta pasión que a todos nos gusta, que es hacer deporte. ¿Ya? Bien, chiquillos. Gracias por aceptar la invitación, por venir. Ya ellos se están quedando en Caldera y se vinieron tempranito para venir a compartir con nosotros. Así que para que ustedes puedan seguirlos en YouTube, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Ya, vamos a iniciar. Bueno, como vieron, dimos una clase en el Parque Schneider junto a Amanda. Hola, Amanda. Hola. Martín, allá Marcelo terminando de probar la comida. Nos invitaron a almorzar. Miren qué tremendo. Ay, no, el pebre está espectacular. Y la carne se desmecha sola. Ay, ese no, es hombre. el talento de Marcelo. Ay, hombre, no. Made no pide carne, Yo solo a mí me pollito. gusta pollito. Sí, y Amun anda por ahí. Sí, Como andamos. siempre. No, agradecido aquí de los chicos de la invitación. De verdad. De corazón muy agradecido, chicos, vamos a disfrutar, así que al manji porque entrenamos duro en la mañana, así que hay que comer. Un gustazo verlos y compartir historias. Sí, pues. Muchas gracias. Oye, y saludo a tu papá. Ah, Saludos al papito, Al papito, grande el papito. Todo un personaje el papito. y Marcelo. Aquí están los chicos. También Marcelo Junior y Martín. Y ya, bueno, están ladrando los perritos y nos tenemos que ir porque se está haciendo de noche. Muchas gracias, chicos, de verdad, por la calidez y todo. Vamos a cobrar la invitación de nuevo otro día. Vamos a ver. Queremos hacer una mención especial para Alexis. Alexis lo conocimos la primera noche que salimos con nuestra mini camper y nos dijo, chicos, cuando anden por Caldera avísenme y yo les presto mi casa. Y aquí estamos súper bien, una casa grande, súper cómodos y nada que decir, la verdad. A metros de la playa, impecable, muy agradecidos con Alexis. Nos ha ayudado harto porque hemos podido descansar y trabajar. Bueno, nos encontrábamos aquí ordenando, guardando las cosas y quería hacer una mención especial para Marcelo y Amanda, que nos invitaron a almorzar hace unos días y me encontraba guardando las cosas que le regalaron a Amun. Le regalaron estas toallitas húmedas que vienen así en envase pequeñito. Así que queríamos agradecerle eso y le compraron también una pelotita y además unas bolsitas también. Muchos saben que a Amun le encanta la pelota. Miren, aquí tienen su juguete.
Allá también tiene otras, la cuerda, la conocen bien. Ella feliz. Vamos a esperar a que probemos la pelotita, ¿cierto, mi bollillo? Queríamos también hacer esa mención, agradecerles. A nosotros nos regalaron calcetines, poleras, y créanme que todo esto lo vamos a usar. Decirle que los recibimos con mucho cariño y con mucha gratitud. Bueno, después de unos días aquí en Caldera, nos toca ahora seguir ruta hacia Copiapó. Justo ayer nos topamos con Matías. Matías es un creador de contenido que se llama Mati Cook en las redes sociales. Su fuerte es la cocina. Y bueno, veníamos hablando en las redes sociales hace mucho tiempo y coincidimos que ayer nos pudimos juntar y hablamos un rato, compartimos con él, muy simpático. A mí me dio la sensación que lo conocí hace mucho tiempo. Él es una persona que es de Copiapó, pero también vive en la quinta región. Se mueve entre estos dos lugares. Tiene otro proyecto que se llama Voy y Vuelvo en Moto, que lo está impulsando de a poco, pero a través de Mati Cook lo conocimos, tuvimos el agrado de coincidir, y no solo eso, sino que nos dijo que si tienen que ir a Copiapó se quedan conmigo, y para allá vamos a aprovechar, nos vamos a Copiapó y nos vamos a quedar con él unos días. Y justo coincide que calza todo perfecto porque tenemos que ir a Copiapó para hacer algo técnico y necesitábamos dejar la mini camper en un lugar. La moto ya le toca el cambio de neumático trasero. Obviamente tiene un mayor desgaste por tirar la casa rodante, aunque ya tenemos casi 13.000 kilómetros. Así que vamos a aprovechar de hacer eso. Ahí vamos a aprovechar de trabajar, de quizás también ir a conocer algunos lugares en Copiapó, también de ir a recorrer Copiapó, mostrarle cómo es Copiapó, donde vivimos nosotros muchos años, y también hay un museo nuevo, eso es lo que supimos. Y queremos ir a conocerlo y mostrárselo. ¡Qué rico se ve ese hombre! Ahí está Matías. ¿Cómo están? Parrillero estrella. ¡Saluden! Pero miren esto, este pedacito de carne. ¡Qué buen sabor! Era verdad que cocinaba. Era verdad que cocinaba el Matías. Bueno, nos quedamos acá donde Matías, y Matías nos dijo: no, chiquillos, vamos a hacer un recibimiento, vamos a hacer algo con escándalo. Esa palabra usó. El domingo, pero ya de día. Y aquí estamos, miren. Ya tiene todo aquí montado, casi listo para empezar. Y aquí está el chef, Matías. Mati Cook. Hoy día vamos a aprovechar, chiquillos, de grabar para los dos canales. Así que va a estar la receta completa acá y los niños pasándola bien por allá. Así que ahí después lo hacemos juntos. Buenísimo. Y miren, esto les voy a dar hoy día. ¿Qué es lo que es? Pisco sour de Chañar. Así que van a tener el honor de probar el pisco sour de Chañar. Clásico de acá de Copiapó. El chañar es una fruta que se da en el árbol del chañar, que está protegido. Es un árbol protegido. Y es muy típico de acá. Incluso está la leyenda de que si tú tomas o comes chañar alguna vez en Copiapó, no te vuelves a ir de Copiapó. Mira. Yo lo probé alguna vez y por eso estuve 15 años acá. Claro. Yo no lo probé, por eso estuve 3. 3 o 4. Más o menos. Mire, la Moon está allá viendo si encuentra algo en el piso. Yo soy el encargado de remojar el Wordware. Matías es experto en cocina, chef profesional, lleva años en esto. Gracias, chiquillos. Sí, no, Aquí gracias. estamos preparándole algo rico, pues, para que agarren fuerza para el viaje. Sí. Porque le queda mucho kilómetro todavía. Sí. Así que con esta van a reponer fuerza para seguir el viaje. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy día vamos a hacer un disco con lapita, cholga, surtido marisco, carne, pollo, malaya. Y ahora ya estamos hidratándolo un poquito con el paso 1, que viene siendo un pisco sour de Chañar. Saludcito. ¡Saludcito! Saludcito, chiquillos, y bienvenido por estos lados. Y aquí vamos con una ostión a la parmesana ¡Uf! De entrada. de aquí mismo de Valle Inglesa. Ostiones a las parmesanas. Uy, nunca lo había probado. Y esto está muy, muy rico. Este es el segundo que me pego.
¿Y la Domi? Mejor manera. delizia. La mejor manera de haberla probado. Son muy suavecitos, muy rico. ¿Qué tal, madre? No, exquisito. Esto es Pero miren. Esto es un levanta muerto, pues, chiquillos del canal. Con esto los chiquillos van a llegar a Alaska. Sí. Con la energía de hoy día. Con eso Alaska. reponemos. No. Ahí tenéis tu platito. Ya, gracias. Miren. Espera, le falta el verbo. Ah, por supuesto. Infaltable. Viajando hemos descubierto que muchas veces el mayor regalo no son los lugares, sino la generosidad de las personas. Gracias, Matías, por recibirnos con tanto cariño, y ahora nos esperaba una nueva parada, esta vez junto a Marcelo y Amanda. Muy buenos días, gente. Nos encontramos acá en Copiapó porque hoy día nos despertamos temprano. Muy temprano. Sí. Amanda nos dijo, tienen que venir a entrenar conmigo. Así que aquí estamos. Amanda hace clases acá de Zumba, Adrenaline, de Energy Jam. Y nos motivó, nos dijo, ya, vengan conmigo, acompáñenme. Porque como yo he andado con migraña, me dijo, eso es por falta de ejercicio. Porque cuando antes entrenábamos todos los días, Sí, no no me le pasaba. Entonces ahí llegamos a la conclusión. Que puede ser muy probable que uno de los factores. Así que acá estamos. Si son de Copiapó o por acá alrededor, Amanda hace clases gratuitas aquí en Parque Schneider. Pueden verlo todo por la Municipalidad de Copiapó, ahí aparecen los horarios. Sí, a través también del IND. No solamente en el Parque Schneider, hay algunas clases en otros lugares como el Palomar, en el Estadio Techado también, en todos esos lugares. Así que pueden revisarlo, la verdad son muy buenas las clases. Muy buena, y el ambiente, la gente también, súper motivada. Así que, bueno, ahí lo van a estar mirando porque vamos a mostrarle algunas imágenes de lo que vamos a hacer. Y como si entrenar en la mañana no fuera suficiente, vinimos al cerro acá, un cerro icónico, Cerro La Cruz, que se llama. Emerson ya no puede respirar porque viene estado subiendo unas escaleras. Muy empinadas. Vamos con Amanda. Amanda fue la que nos motivó y nos dijo, no, vamos al Cerro La Cruz. Oye, pero imagínense, Amanda hizo 3 clases. 3 clases, llegó a la casa y nos dijo, chiquillos, nos vamos al cerro, vamos. Y aquí estamos. Y en la tarde tiene 2 clases más. Oh, sí, yo no sé cómo la hace. No. La admiro, la admiro. Ay, ay, ay. Lo bueno es que acá está, con estas escaleras para subir, está todo marcado. Ya, vamos. Y esto es Copiapó. Miren, aquí estamos en una parada, en un mirador. Todavía nos queda por subir, pero miren, nuestro querido Copiapó. ¡Oh, qué brutal! Nos encanta esta vista. Si logran notarlo, piedra, arena, muy seco. Y miren, entre medio de la nada, aquí un arbolito. La gente lo cuida, le echa cáscara de plátano, agüita cuando va pasando. ¿Cómo está Amun? No, la Amun quiere por subir. Y al fin hemos llegado a la cima del Cerro La Cruz, uno de los miradores más reconocibles de Copiapó. Yo creo que todos los copiapinos han venido alguna vez acá y se puede ver, yo diría que el 99,9% de todo Copiapó lo puedes ver desde acá. Este mirador guarda historias, algunas tristes, algunas muy buenas, mezcla de fe, mezcla de leyendas. Ahí les vamos a contar un poquito más. Bueno, aquí en la cima igual se ve grande Copiapó. La verdad es que uno piensa que es más pequeño, pero se ve grande. Y miren, en esta dirección vivíamos nosotros. Hacia allá. Ah, ahí se me ve el dedo. Por allá. Ahí nosotros vivíamos antes de comenzar esta aventura. Ahí teníamos nuestro nidito. Bueno, después de la subida aquí, ya llegamos a la cima. Ahora viene la recompensa. Miren, el cocaví. Matecito, huevito duro. La Amun ya está comiendo allá huevito. Le encanta el huevo duro. Y ella también subió, entonces se gana su huevito duro.
A ella le encanta el huevito duro. Y además, que es muy señorita para tomarlo, mira. Y espera ahí sentadita que le dé. Sí, mi amor. Vamos a darle un poquito del amarillito igual. Eso. Eso. Y se va a comer igual eso, lo que se cayó. Que no se desperdicie nada, dice ella. Este cerro, su nombre original era el Cerro Chanchoquín, pero recibió después el nombre del Cerro La Cruz por esta cruz tremenda que mide 9 metros y fue levantada en el año 1938. Le dieron ese nombre específicamente por la cruz. Se nota que es un mirador muy bonito, aunque está un poco abandonado y deteriorado. ¿Dije cuántos metros medía? Sí. Ya. Una de las historias más conocidas acá en Copiapó es la historia del Padre Negro, un padre franciscano colombiano que llegó acá a Copiapó y Atacama en el año 1920 aproximadamente, y tiene una historia muy interesante relacionada con esta cruz. En su momento el Padre Negro dijo que Copiapó iba a inundarse, iba a quedar bajo el agua y lo único que se iba a ver de Copiapó era la cruz del Cerro La Cruz. Y es por eso que en el año 2015, cuando ocurrió el aluvión, que yo tuve realmente la desdicha, por decirlo así, de haberlo pasado dentro de la ciudad, la gente corrió al cerro, pensando de que se iba a cumplir la profecía del Padre Negro. Nadie sabe con exactitud cuáles fueron las palabras que él dijo, porque entre boca y boca esto se ha ido mutando un poco, pero es parte de las leyendas y de la fe que se cree también de lo que dijo el Padre Negro alguna vez. Igual este cerro guarda historias que son muy duras y muy tristes, la verdad, para varias personas dentro de la ciudad. En el año 2017 se encontró el cuerpo de un chico de 19 años. En el cerro se encontró sin vida. Y después en el año 2023 está el caso más conocido de una niña llamada Raquel, de 22 años, quien, por lo que se dice y lo que se entiende del caso, que fue la primera condena en Chile de un suicidio femicida que ocurrió aquí en este mismo cerro, y ahí está su animita, donde encontraron su cuerpo y se le puede venir a dejar una flor, algo, donde se recuerda también lo que le sucedió a ella. Se entiende que fue la pareja. Esa es como parte de la historia cruda que tiene igual el Cerro La Cruz. La verdad es que al llegar a la cima hay emociones encontradas, energías encontradas. Uno ve acá el lugar, la vista preciosa, pero también está esta historia detrás. La verdad es que da tristeza, da mucha tristeza. Aquí está la animita de Raquel. Le hicieron como un altar. Está ella. Es lamentable, muy lamentable lo que le pasó. Me deja sin palabras. Nunca será olvidada Raquel. Ya venimos de vuelta y miren cuánto falta. Así que vamos que se puede. Acá vinimos a la calle Alameda, que está acá en Copiapó, para poder presentarles acá la iglesia San Francisco. Miren la reliquia. La presencia franciscana acá en el Valle de Copiapó ya sellada ahí del 1662 más o menos. Pero esta iglesia es más actual, aunque no tanto. 1872 es cuando se terminó esta construcción. Y si se dan cuenta, está inspirada en el estilo neoclásico y el estilo gótico europeo, ¿no? Gótico. Ah, por eso tiene. Bueno. Sí, por eso tiene esa pinta. Sí. ¿Qué les parece, chicos? Miren, ahora lamentablemente no podemos entrar a verla porque está cerrado. Y tampoco tenemos dron para mostrarlo desde los aires. Ay, sí. Porque no sé si se acordarán, en videos anteriores les contamos que el dron murió. Ahí en Monte Grande. Sí, así que estamos todavía en espera de arreglarlo. Sí, bueno, donde yacen los restos de Gabriela Mistral y los restos de Yin Yin, yace la memoria de un dron que tuvimos nosotros. Miren, y acá al costado de la iglesia está el velatorio. Uy, miren. Wow. Oh, se ve un poquito tétrico a mi gusto. Es parte de lo que es el estilo gótico, eso es lo que trae. Sí. Bueno, el Valle Copiapó, el Valle de Copiapó, tiene mucha historia con lo que es la religión también franciscana. Mientras tanto dejamos a la Moon con Amanda, miren, ahí está esperando. La mejor copiloto. Miren, gente, los chiquillos no nos quieren dejar ir. Miren con qué nos tienen acá regaloneando después de un día de ejercicio. Ahí están, la pillamos. Ahí están los chiquillos, Banda, Marcelo, Marcelito. Miren. Qué delicia, ¿no? Y Emerson va a calificar aquí. Como siempre vamos a evaluar esto a nivel de Chanchemerson. Pero entre paréntesis, ese lo hizo Amanda, este lo hice yo. Hay que probar el Así mix. que vamos. ¿Cómo era que va la mano?
Esto se ve bueno. Salute. ¿Qué tal? 5 de 5. 5 de 5. 5 de 5. Porque está muy buena. La combi perfecta. Y vinimos ahora al Parque Urbano Caucari de acá de Copiapó. Bueno, Copiapó es una ciudad que tiene más o menos 176.000 habitantes y este parque es el pulmón verde de acá. Bueno, el Parque Caucari está realizado en los alrededores del río Copiapó. Este es el río Copiapó. Antes todo el borde estaba abandonado, degradado y bueno, lo que buscaron al realizar este parque es transformarlo para la comunidad y hacerlo más vivo. Sí, la verdad es que cuesta mucho mantenerlo verde. No sé si ustedes se dan cuenta un poco alrededor. Los cerros son todo café. Todo café. Es un lugar muy seco. No por nada es el desierto de Atacama. La región de Atacama es una de las más áridas. Imagínate el esfuerzo realmente para poder mantener todo esto verde, vivo y que sea realmente un lugar donde se puede respirar rico aire, pasar una agradable tarde, picnic. Hay gente haciendo picnic. El proyecto lo que busca es utilizar 160 hectáreas de parque. Esto se dividió en varias etapas. Aún hay varias otras etapas que están en construcción o en proyecto que aún ni siquiera se han financiado, ni siquiera han comenzado. Todavía hay proyectos por realizar hasta el 2028, imagínense. Quedan hartos años. Sí. Incluso hay un espacio que nosotros no conocemos y que vamos a ir a conocer ahora con ustedes porque cuando nos fuimos de acá de Copiapó hace un año no estaba. Hay una nueva etapa que se inauguró ahora en febrero del 2026. Este es el tatami. Aquí nosotros dábamos clases. Fue el lugar donde empezamos a hacer los talleres de body attack, body combat, luego ya clases particulares de ambas disciplinas e incluimos body pump. El tatami es espacio como de piso de goma. Es súper cómodo para poder hacer ejercicio, deporte, porque ayuda a amortiguar un poco los impactos. Está tapado del sol. Poníamos los parlantes en los pilares. Muy bacán, buenos recuerdos aquí. Y Amun se colocaba justo ahí. Ahí se colocaba ahí y ahí nos esperaba. Bueno, al lado del tatami está el sector de calistenia y bueno, más acá está la pista central que queda allá arribita, que ahí por lo general se hacen ferias, se transforma en escenario cuando hacen eventos. También lo utilizan para taller de patinaje, el piso lo hicieron para que la gente pudiera patinar, así que está bien bueno, multifuncional. Arriba tiene ciclovía por este costado y por acá también. Básicamente rodeando todo el parque. ¡Uy, qué recuerdos! Recuerdos de las clases que hicimos acá en este sector. Este es un parque también que consta de seguridad. Allá va la persona que va resguardando aquí la seguridad y la paz. Claro, acá le llaman guardaparques. Y miren, acá, por este costado, hay piletas. Aquí se suele usar mucho en el verano. Sí, los niños, sí, los niños vienen aquí a pasarlo bien, los hemos visto. Sí, y esta parte de acá central son chorros de agua. En la noche por lo generalmente lo encienden con juego de luces o en el verano están constantemente encendidas. Y la verdad es que bien bonito, también hemos venido acá en la noche y es súper bonito el espectáculo que se arma acá con las luces. Nos reímos porque hay letreros que dicen espejo de agua no apto para baño, pero la gente lo ocupa igual. Sí, pero como mira, si estamos en un lugar que literalmente no llueve nunca y hace un calor pero brutal, ¿cómo no vaya a aprovechar un poquito de agua? Sí, sobre todo los niños los disfrutan mucho. En este lado acá está el baño, pero miren qué hermoso. Muy lindo el parque, muy lindo. Y miren, desde acá ya se logra ver acá el sector de la cancha. Sí, cancha de arena, juegan voleibol, hacen varios deportes ahí en esa cancha. La utilizan incluso algunos colegios para clases de educación física. Salen a terreno, los colegios que están acá cerca, y aquí realizan la clase y luego vuelven. Muy bueno, muy bueno. Y a Moon le encanta, mira, ahí va corriendo. Por acá, por lo general a la Moon le dan sumis. Vamos a ver si le da uno. Ahí le dio, ya, ahí le dio. Ahí le dio, justo chicos. Para ustedes. Show de Amun. Bueno, aquí tenemos otra garita de seguridad, juegos infantiles. Aquí tenemos las instrucciones de los juegos, se hizo en un lenguaje no solo verbal, sino que también visual.
con una iniciativa del MIMBU, Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, y en colaboración con la Escuela Pucará de Copiapó, que también es una escuela para jóvenes, niños, niñas del espectro autista y también capacidades diferentes. Mira, qué buena, ¿no? También tiene máquinas para hacer ejercicio, diferentes tipos. Hay unas escaleras por acá que tú puedes bajar y pasar aquí cruzando el río. Bueno, de lo que queda de río. Sí, mira. Miren cómo está. Este es el río Amun. Wow. La Mun ya quiere cruzar allá, mira. Vamos, Ay, quería tomar agüita. vamos. Ya vamos. Ay, que ando lleno de barro. Ya, vamos para acá, ven para acá mejor. Ya, ven para acá. Ven. Bueno, ahora cruzamos, estábamos al otro borde del río, cruzamos al otro sector, ya ahí dejamos la motito. La verdad es que este es mi parte favorita del parque porque acá tienes una vista privilegiada de Copiapó, sector llamado Mirador. Bueno, desde aquí arriba ya se ve el tatami donde hacíamos clases abajito, desde allá. Pero miren qué hermoso. Y desde allá se ve Copiapó también. Ya hay más gente preparándose para hacer zona de camping. Y ahí justo abajito está el sector del río. Bueno, ahora no hay mucho, la verdad es que es solo como un hilo muy pequeño. Pero aún así ayuda mucho a que todo esto siga así de bonito y de verde. Hay mucha gente que nos ha contado que este río antiguamente era muy caudaloso, incluso se venían a bañar ellos en su infancia. Miren, incluso nos estacionamos y nos dimos cuenta de que se estacionó ahí el SAC. ¿Qué es el SAC? Servicio Agrónomo Ganadero. Esta institución acá en Chile protege también la fauna silvestre y se encarga de la internación también de alimentos por aduana o de animales por aduana. Por ejemplo, Amun va a tener que pasar por el SAC cuando queramos cruzar una frontera. Y al parecer estaban atrapando algún bichito, algo que estaba interfiriendo con el ecosistema. Muchas veces pasa con serpientes, ratones o cosas así. Algo lleva ahí, miren. Ah, por el tema de la mosca de la fruta igual, todo. Ese es uno de los que se muestra. Qué interesante, ¿ven? En videos anteriores les mostramos que nos pararon Carabineros y el SAC para darnos información importante sobre la mosca de la fruta. Resulta que están haciendo muestreo de insectos voladores, específicamente por la mosca de la fruta, pero en general hacen muestreo completo para revisar cuáles son los insectos que se están como asentando en el parque para controlar igualmente el ecosistema. Si la revisa y yo esta la dejo un tiempo y después la venimos a ver. Y hacemos lo mismo. Perfecto. Básicamente entonces eso es como una trampa de insectos, la cual ellos dejan un tiempo, unos días acá, y luego la vienen a revisar para saber qué tipos de insectos fueron los que encontraron. Eso es mucho más interesante porque significa que para poder hacer el monitoreo tienen que capturar qué es lo que está volando en la zona, revisar qué es lo que encontramos, luego volver a colocar una de estas trampas que en realidad lo único que busca es poder cuidar el medio ambiente y cuidar la biodiversidad. Está bien interesante, muy interesante. Bueno, este también fue uno de nuestros sectores de clases, ¿sí? ¿Te acuerdas? Muchas veces nos poníamos mirando nosotros hacia allá para que los alumnos tuvieran la vista buena. Y vinimos ahora a la nueva etapa del Parque Caucari y nos tiene súper sorprendidos porque está muy bonito. Por ejemplo, miren, esto es nuevo. Este piso de acá
Nos dimos cuenta que es de tatami, muy blandito, como goma, sí. Así que lo más probable es que ese piso lo hayan diseñado para la gente que viene a trotar. Esto es un hito importante en la nueva etapa del Parque Caucari. Esto es la Chacana, un espacio ceremonial e intercultural inspirado en la cruz andina o chacana, uno de los símbolos más importantes de los pueblos andinos. ¿Y qué es lo que representa? Representa la conexión entre lo terrenal, lo espiritual y el universo. Y este símbolo es utilizado por pueblos andinos del norte de Chile, de Perú y de Bolivia. Bueno, y con todo lo que les hemos mostrado del Parque Caucari, Caucari viene de la lengua licanantay y que significa vida en el nuevo río. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo representa, no? Y otro dato importante, el Parque Caucari fue reconocido a nivel latinoamericano y obtuvo el primer lugar en un importante premio internacional de parques urbanos. Cabe destacar también que el diseño del parque está realizado con la comunidad. Mensualmente se hacen reuniones que se llaman gobernanza, donde la misma gente puede ir, cualquiera puede ir, dar ideas, presentar proyectos y si se aprueban, se agregan dentro de las nuevas etapas del parque, como el sector de calistenia, el de voleibol, entre otros. Gente, y nosotros les queríamos mostrar este parque porque de verdad de todo lo que hemos conocido hasta ahora consideramos que es muy hermoso, aparte de que es gigante, es muy diferente, tiene algo que lo hace único. Y antes de despedirnos, solo queremos darle las gracias. Gracias por ver los videos, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad. Y un agradecimiento muy especial a quienes decidieron hacerse miembros del canal. Sí, de verdad, porque todo ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir viviendo esta aventura y seguir mostrándosela a ustedes. Y... ¡Nos vemos en la ruta! Y... ¡Nos vemos! No estás cansada de esperar que llevan aventuras en tu rutina, en tu sofá. Échale salsa a la vida. Esto pasa siempre cuando jugamos con la pelota con Amun. No quiere dejar de jugar. no la quiere soltar ahora. La tiene en la boca, miren. Miren. Corre que te pillo. Dame la pelota. Ya, vamos. Yo creo que ya Ya me rindo. nos rendimos.